La política es la lectura conveniente de las circunstancias, digámoslo así. Y viene y te toca la puerta, tum, 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 un capital que trabajó con esa gente y te dice, yo te voy a ayudar a la democratización, agárrame esta platica. ¿Cuál es el punto fundamental? Que la gente no es tonta y que la gente va a saber que ese empobrecido dejó de serlo por algún chanchullo, por alguna porquería y alguna factura le tiene que pasar. ¿Tú crees que Jacinta en Aragua de Maturín sabe que José Brito recibió plata de Alex Saab y que está recibiendo plata no lo sabe. del gobierno? ¿En política se vale todo o hay límites que no se pueden cruzar? En política se vale todo o hay límites que no se pueden cruzar. En política se ha visto de todo. Vamos por ahí más bien. Se ha visto torturar, se ha visto masacres extraordinarias, guerras espantosas para mantener el poder, y se supone que el fundamento de la política es la búsqueda del poder y su mantenimiento. Entonces, para quien pretenda eso como bien último, como fin último, evidentemente se vale todo. Pero la evolución de la sociedad ha determinado que no se vale todo. Como se valía todo, se pusieron reglas. Se pusieron reglas. Las reglas las puso, por ejemplo, Rousseau. De un momento, este despelote no, hay que hacer un contrato que nos preserve, que nos permita hablar, dice Locke, que haya un sistema de frenos y contrapesos. Cuando haya un sistema de frenos y contrapesos, la política llega a una situación aceptable para todos. Todos vamos a participar y dentro de esos todos algunos que van a estar en la cúpula gobernándolo, pero no porque les da la gana. Es decir, la política no se puede imponer porque hay una ley contra la instigación al odio. La política no se puede imponer o no se debe imponer porque te cortan un programa de radio, porque te cierran los medios impresos. Eso es política, pero eso es una política abominable que debería estar en la prehistoria. Después de la Segunda Guerra, evidentemente todo eso cambió. ¿Por qué? Porque teníamos fresco un modelo, en ese modelo participó toda la humanidad entonces, que eran los fachos, el nacionalsocialismo, Hitler. ¿Qué hace Hitler? Política. ¿Pero qué hacen sus rivales triunfadores por fortuna? La propuesta de un modelo de política que se convierta en posibilidad de convivencia civilizada. Luego en política no se puede hacer todo, no vale todo. Y cuando estás del otro lado, porque hablabas de los autoritarismos, de los sistemas totalitarios, en el caso de Hitler, o las dictaduras en líneas generales, pero cuando te pasas del lado de los que se dicen demócratas y aspiran a cambiar todo esto que hemos cuestionado durante tu discurso, ¿qué cosas se pueden valer, bueno, para ir al poder, que a veces puedes considerar esta práctica es deleznable, pero es necesaria? Por ejemplo, ese tema de estrecharle la mano al enemigo para lograr el fin mayor. ¿Cuál es el fin mayor? Eso está perfecto. Bueno, vamos a salir de esta gente y nos vamos a montar nosotros, que somos demócratas, serios, dignos y mira, todo lo demás. La política es la lectura conveniente de las circunstancias, digámoslo así. Si conviene en una coyuntura determinada que tú, que eres la bondad, y yo, que soy la maldad, nos sentemos a dialogar para encontrar un modus vivendi, coño, hay que hacerlo. Eso es aquí, en la Cochinchina, en Vietnam y en cualquier lugar. Pero menos en Venezuela, por supuesto. No puedes dialogar con el gobierno, pero idiota, si todo el mundo dialoga, menos nosotros, por el amor de Dios. De manera que es eso, leer bien la escena y participar adecuadamente después de esa lectura. Tal como está la situación nuestra, ¿no parece razonable buscar la manera de convencer al otro o de acercarlo, aunque sea relativamente, aunque sea un poquitico, para ver si las cargas se enderezan? Evidentemente sí, eso es legítimo, perfectamente. No solamente es legítimo, es necesario, es deseable, más bien es la palabra. Entonces, en política no se vale todo, pero la realidad le ofrece a los políticos la posibilidad de llevar una vida mejor la sociedad y de que ellos manejen una vida mejor de esa sociedad a la que se deben, porque ellos son responsables del destino de la sociedad. Y te voy a poner otro ejemplo. Cuando los capitales que van por la cañería deciden
tocar a la gente que se dice pura, pulcra, demócrata, para echarles una mano con la salida de ese sistema autocrático, totalitario, dictatorial, como le quieras llamar. Y viene y te toca la puerta, tum, 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 un capital que trabajó con esa gente y te dice, yo te voy a ayudar a la democratización, agárrame esta platica. Ajá, ¿qué pasa? ¿La agarras o no la agarras? Sí, Eres político. El candidato presidencial Elías Pino Iturrieta por el Partido de los Idiotas Unidos por Venezuela. Eso no es moralmente condenable de antemano. Vamos a estar claros. La política no es un teatro de arcángeles ni de bienaventurados. La política la hace el rey, el presidente, el ministro, el diputado, no San Miguel Arcángel, no San Francisco de Asís. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese señor a quien se le toca la puerta? Estudiar la situación y tomar una decisión que sea razonable para él, pero también para la sociedad. Me van a caer encima. Este está de acuerdo con que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Con aceptar plata de la corrupción. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que se sepa que ese ingrediente del dinero mal habido existe y que no hay manera de expulsarlo del purgatorio nuestro. Aquí la política la hacen ricos y pobres, y los más enriquecidos tienden a ayudar entre comillas, es decir, a pescar empobrecidos, especialmente los más empobrecidos. Pero, ¿cuál es el punto fundamental? Que la gente no es tonta y que la gente va a saber que ese empobrecido dejó de serlo por algún chanchullo, por alguna porquería, y alguna factura le tiene que pasar. No sé si en Venezuela, que es una sociedad muy permisiva y muy cómplice y muy conchupante, pueda suceder, pero ha sucedido y sucede en todo el mundo civilizado. Entonces eso es lo que importa, ver que la política hecha de una manera determinada tiene sus consecuencias. El que la hace la paga. El que la hace la paga. Aún en situaciones terribles. ¿Trump hizo y pagó? No, pero estamos en eso. Bueno. Estamos en eso. Y a pesar de que se saben sus porquerías, sus mentiras, sus patrañas, sus engaños, sus robos al fisco, tiene la mitad de los Estados Unidos apoyándolo. Entonces aquí o están enfermos o el otro es un genio. Pues ninguna de las dos. La política es así. Ese es un pugilato entre el votante y el elegido que funciona de esa manera, y sobre eso no hay manera de llegar a sentencias lapidarias. Trump es un canalla y todos los que lo apoyan son unos canallas. Pues no. Trump es un político que pretende el retorno y mantenerse en la cúpula. Y para eso él invirtió un capital en el bla bla, en la propaganda. ¿Por qué existe la propaganda? ¿Para qué existe la propaganda política? Pues para atraer pescado, es decir, alguno puede decir para engañar incautos, pero no hay otra manera de hacer política. El mensaje, yo tengo que pedirle, mira Felipe, si tú votas por mí yo te doy esto, a lo mejor eso se me olvida mañana. Entonces estoy mintiendo, yo soy un tramposo. No, yo soy un político que ofrezco, ahora no cumplo por irresponsable, o quizá no cumpla porque las circunstancias lo impiden. Es decir, el punto está en, el tema hay que plantearlo tal como lo planteaste al principio, pero esto tiene sus matices. Esto no es de manual, esto no es de catecismo, la política no tiene catecismo. Y en la política no hay buenos ni malos permanentemente. El que es malo puede ser bien visto después o viceversa. Y ahora que dijiste no hay buenos ni malos, ¿hay muertos en política? Parece que no, parece que no. Porque algunos que reviven... Hay unos que se lo merecen. Caramba, pero ¿cuántos resucitados no vemos todos los días del mundo? Hay personas que no merecen estar, ni siquiera salir de su casa, porque es como feo. Eso va contra la urbanidad y contra la belleza del paisaje. Pero no solamente salen, sino que fundan un partido político y al otro día tienen un conjunto de seguidores, no sé de dónde salen, quizás los paguen, y entonces ya vengo, yo voy a Washington a hablar con el senador tal y con el diputado tal, y en este momento regreso de España, me van a recibir en la Unión Europea. Ese es un impresentable que no debe salir de su casa, pero él encontró los medios para salir. Entonces, ¿de qué se trata?
de pescarlo también. Nosotros tenemos una camarita, cada quien tiene una camarita y decir, "Ven, aquí va el pillo, aquí va el pillo". Yo tengo que evitar que el pillo se establezca. Y ahí Pero empieza ¿cómo lo la política, evitas? entonces Porque solamente del político, sino del destinatario de la política, que es el ciudadano común y El problema del corriente. destinatario de la política común y corriente, como lo has definido, porque en el caso venezolano tiene muy pocos instrumentos y herramientas para decir quién es el arcángel Miguel y quién es Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Porque sí. hay mucha desinformación y porque hay mucha propaganda. Ok. El mismo gobierno es especialista, Bueno. Dios lo bendiga, en su estrategia de propaganda y perfectamente, desinformación. Entonces, ¿qué pasa? de acuerdo. El gobierno te pone gente tuiteando o gente en tu mismo vecindario, en tu misma comunidad, que te trae un discurso engañoso diciendo, no, pero es que tú sabes que Elías Pino, él peleó con tal y cual político porque ellos eran sucios y Elías Pino viene con su vara sanadora a rescatarnos. Él es el de verdad, el limpio, pero Elías Pino está recibiendo real del gobierno De acuerdo. para justamente hacerse ver como el limpio, Claro, que es el que está bueno. derrotando esa posición mala, Bueno, sucia, esos 40 años. eso es verdad. Ese es el problema, Eso que el es verdad, destinatario no está pero bien no es informado. fatal. Eso es verdad, pero ¿Cómo no es que no es fatal. fatal? ¿Es fatal? Es decir, Imagínate no, que ella tú va. creas que- Fatal quiere decir, fatal no es como dicen los españoles, la fiesta estuvo fatal. No, fatal es la fatalidad. Es decir, lo que necesariamente debe ocurrir es fatal. Eso es lo que es la fatalidad. Eso es lo que es fatal. No es fatal en ese sentido porque en una situación de desinformación y de opresión y de engaño orquestado desde las alturas, que existe, como tú acabas de decir, no existe, solo puede provocar anticuerpos. Yo no leo el Nacional ni el Universal, pero tengo canales, y esos canales, yo que soy un hombre común y corriente, No eres un hombre tengo común y que, corriente. bueno, pero cualquiera. Eres un gocho ilustrado que vive en Caracas. Ya Imagínate- gocho e ilustrado No, es antagónico, es Es antagónico, es antagónico. yo pensé que Sí. era No, redundancia. no, General Voy a Gómez, mi- por a mi ejemplo. camada. Imagínate una gente hay un pueblo que se llama Aragua de Maturín. Jacinta en Aragua de Maturín, que no le llega ni al Nacional, ni al Universal, ni nada, ni Twitter, sino la radio chavista, que es la única que hay. ¿Tú crees que Jacinta en Aragua de Maturín sabe que José Brito recibió plata de Alex Saab y que está No, recibiendo no plata lo del saben, gobierno para hacerse pero- ver, escúchame lo que Ajá. te voy a decir, para hacerse ver como el tipo que va a enfrentar a Leopoldo Borges, imagínate lo que me salió, a Leopoldo López, quedó a Julio perfecto. Borges, a Juan Guaidó, a todos esos desgraciados que nos robaron y nos engañaron. La señora Jacinta en Aragua de Maturín probablemente se crea que Brito y su camada están limpiando la oposición. Ok, pero entonces te pregunto una cosa, Jacinta se llama. Sí, y ya le puse Jacinta es Jacinta. pendeja. No pero sé, es pero es pendeja desinformada, vitalicia. es Es pendeja desinformada. vitalicia. Bueno, no la conozco. Ah, bueno, pero es un ejemplo espectacular. Ajá. Jacinta no es pendeja vitalicia, Jacinta tiene ojos y oídos, tiene que ver la situación y a su manera la tiene que racionalizar. No, ella va a ver la situación de o si malestar no, que tiene sus en su amigos, casa. otras Jacintas cercanas, que le llegan con un chisme que ella tiene que procesar, así, no sé, así sea analfabeta, eso no importa. Es decir, no es así tan mecánico, no es así tan avasallante, porque si es así, ahora sí es verdad que nos vamos, yo me voy a vivir a Colombia, donde hay diálogo todavía, y hay prensa y hay canales de televisión. Eso significa que los colombianos están mejor preparados para las artes de la política. Pues no, Nada. pues no. Es Eso solamente significa necesario que un cada... incentivo para que un loco se monte y los demás le crean. Y entonces, y pues Pero es que eso no pasa, estoy, y yo eso no estoy pasa allí. cuestionando al En pueblo todas partes, venezolano, sino a la falta de información que tiene esa comunidad que está apartadísima y no tiene cómo defenderse de la desinformación chavista. Es decir, la señora Jacinta, aguántate, en Aragua de Maturín sabe que está mal por el gobierno, lo sabe, está clarita. El problema es que a la señora Jacinta le están vendiendo un discurso que hay un ejército de liberadores y libertadores de la oposición que quieren barrer con esta gente que se montó en el año 2017 y nos engañó. Entonces, ¿qué pasa con la señora Jacinta? Dice, sí es verdad lo que dice este señor, porque Borges, Guaidó y Leopoldo López hicieron esto, esto, esto y esto. Y resulta que el que te está vendiendo ese discurso es pagado por el gobierno. ¿Es que? Pagado por el gobierno. Mira, eso es así, pero no es tan mecánico ni tan elemental. El político busca la manera de mantenerse, incluyendo la opresión y la patraña. Pero la sociedad tiene elementos, aún la señora Jacinta, para evitar a su manera la opresión y la patraña. Si no, la política ya está escrita. Mira, aquí está tu manual, tú vas a ser alcalde del Tigre y con este manual tú dominas a la gente del Tigre. La gente del Tigre
ignorante, que no lee periódicos ni oye las cosas que debe oír, ¿cómo se siente ante la abominación del alcalde del Tigre? Se tiene que sentir mal. ¿Cómo pude, hasta los votantes, cómo voté yo por este animal? ¿Cómo voté yo por esta vergüenza de persona? Eso es política y eso conduce a una rectificación. No es que lo van a lapidar, pero van a buscar la manera de no tropezar en la misma piedra, cosa que es muy difícil. Todos tropezamos, se supone, en la piedra siguiente, que es igualita a la anterior, pero sí por lo menos de buscar la manera de no caerme en el camino. Ese es el punto, yo creo. ¿La política se vale todo? No. En la política se vale la lectura adecuada de las circunstancias para mantenerse en el candelero. Y los que son destinatarios de la política, la gente común y corriente, tiene el fiel de la balanza. La señora Jacinta o el doctor el doctor Felipe de Boconó o de la universidad, cualquiera de esas personas. Porque además, y esto tenemos que desarrollarlo en algún programa, la educación superior no te convierte en ducho en política. ¿Para qué hay más sociólogos? No, y pregúntale a todo el tren del chavismo, que muchísimos los que llevaron el poder ministros, geógrafos, psicólogos, y entonces una cosa es la educación universitaria, la superior, y otra cosa es el entendimiento de la realidad, y eso no se vende en el pupitre, eso no se aprende en un pupitre. Ese es un tema que tenemos que tratar. El conde del Guácharo puede ser candidato presidencial porque es abogado. Mira, abogados hay 700,000 inútiles. El diploma universitario no te da a ti derecho. No te exime de la idiotez. De la idiotez y de la ramplonería y de la vergüenza. Ahora, o de la sinvergüenzura. Ese es parte del mismo tema. Esa es la política. Y en la política, en definitiva, no se vale todo. No porque existan reglas morales y éticas, sino porque la gente no puede ser demasiado incauta y demasiado sonsa para que cualquiera la domine, a menos que sea a través del miedo y de la coerción. Esa es otra situación. Miedo, coerción, desinformación, propaganda y censura. Bueno, un ingrediente para hacer una torta de no sé qué sabor, pero es una torta y un cóctel terrible, porque como te decía, en el interior del país la cosa con la desinformación es gravísima. Más allá de su propia situación, que como te decía, ellos saben que es el chavismo, no tienen duda que es el chavismo, pero con otro asunto del país, bueno, pueden estar muy confundidos, porque la única señal que les llega es la radio del pueblo. ¿Y la radio del pueblo quién la tiene? La gobernación y la alcaldía. Pero la señora Jacinta puede oír a su manera. Bueno, vamos a ver qué dice Jacinta en la campaña electoral del año 2004, si Jacinta logra vencer el cerco informativo que ha puesto el gobierno. Así cerramos este nuevo capítulo del Manual de Malas Maneras, el profesor Elías Pino Iturrieta y la señora de la antipolítica. No, yo no soy antipolítica, a mí me encanta la política, por eso... por eso justamente te traje este tema. Me encanta la política y me gustaría que la gente tuviera un poquito más de criterio antes de decir, es que la política es sucia. Mira, no, mi amor, sucia es la peluquera. Ya tú me regañaste por burlarme de la gente. Sucia es la peluquera que te quiere cobrar más, la tintorería que te quiere lanzar no sé cuántos dólares por una piecita que cuesta. Está peleada con el tintorero, está peleada con el tintorero. Esta fue, señores, también Adriana Núñez Rabacal. Córtamelo, Felipe, porque esto se puede poner caliente.